Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad denominada Cátedra Especializada en Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas, edición 1 Tarija Posgas. Es una iniciativa del movimiento Tarija Dialoga con el respaldo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Universidad Católica Boliviana San Pablo y la coorganización de la Fundación UNIR, Bolivia e Idea Internacional. Bueno, con esto me presento. Soy Marcelo Pacheco, representante de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y parte también de este movimiento de Tarija Dialoga. Quiero dar la bienvenida y muy buenas noches a todas las personas que nos visitan, a todas las personas que participan de esta cátedra, en especial también a los miembros que conforman el movimiento Tarija Dialoga. En esta sesión, es la sesión 9, una cátedra especializada, repito, en diálogo, desarrollo y políticas públicas, perspectivas de la revolución digital para formulación de políticas públicas, prevista para esta hora. Con esto quiero dar la bienvenida y saludar a nuestro expositor, quien ya nos acompaña y tenemos el honor y gusto de presentarlo. Él es Cristian León, es boliviano que radica en Buenos Aires, Argentina. A continuación voy a dar lectura a una breve resumen de su hoja de vida para que puedan conocerlo. Él es politólogo especializado en gobierno digital, ciberseguridad e innovación pública y participativa. Actual director programático de la Organización Regional Asuntos del Sur y coordinador del proyecto de innovación pública que asiste a más de 20 gobiernos subnacionales de 4 países, Senior Fellow en Integridad Digital del Open Tech Fund y fundador de internetbolivia.org, organización que defiende los derechos digitales en Bolivia. Fue profesor de Ciencias Políticas a tiempo completo en la Universidad Católica Boliviana, investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de Bolivia y analista de conflictos sociales de la Fundación UNIR Bolivia. Ha realizado consultorías para el PNUD Bolivia en análisis de campañas electorales digitales, derechos digitales para la Organización de Estados Americanos, OEA, Gobierno Abierto para el Open Government Partnership, comunicación digital para el Tribunal Supremo Electoral y alfabetización digital para la gobernación de Cochabamba. Tiene una maestría en desarrollo internacional de la Universidad de Bristol, Reino Unido, posgrados también en derechos sociales, económicos y culturales de la Universidad de Ginebra, educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés, certificaciones técnicas del gobierno digital, el BIT, también en fundamentos de ciberseguridad, escaneo de vulnerabilidades, recolección de información y seguridad de aplicaciones Android, ex becario Chivining. Con esto, previo a darle el micrófono, el paso a nuestro flamante expositor, quiero indicar también que tenemos, bueno, una hora de exposición. Vamos a tener también 30 minutos destinadas a las preguntas del público que se encuentran con nosotros, que pueden realizarlas a través de las bandejas de mensajes o preguntas que se encuentran en esta sala, que al final, bueno, vamos a ir dando lectura a la mayoría de ellas. En este sentido, bueno, doy además de nuevo la bienvenida y adelante cedo la palabra a Cristian León. Muy bienvenido y aplausos. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a los organizadores de este importante evento, a Movimiento Tarija Dialoga, a la Fundación UNIR Bolivia, a la Universidad Católica, a la Universidad Misael Saracho. Realmente es un gusto poder compartir con todos y todos ustedes. No, no me voy a explayar más en la presentación porque ya Marcelo me hizo una muy buena introducción. Muchas gracias, Marcelo. Yo voy a pasar directamente a comentarles el tema que les traigo esta noche. Ahí voy a compartir pantalla. Ahí está. Perfecto, si me permiten acá ponerlo en pantalla completa. Listo, se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que es los cambios que ha traído la revolución digital en lo que es la gestión pública, en cómo se están haciendo las políticas públicas,
tanto a nivel internacional, ¿no? Como cuáles son las tendencias, desde el gobierno abierto, la innovación pública, lo que es el gobierno digital, y también vamos a entrar un poquito en lo que es Bolivia, porque obviamente en Bolivia también tenemos muchos avances, muchos de ellos no se conocen mucho, pero yo les voy a comentar algunos que me parecen los más interesantes. Primero que nada, es preciso hablar un poco del contexto, ¿no? Estamos, obviamente, sabemos todos, en un momento de pandemia, en un momento de muchos cambios a nivel global, y por ello me hago eco en una frase de este filósofo Bruno Latour, es un filósofo francés, que dice que si todo se detiene, todo debe ser cuestionado, ¿no? Y más o menos ese es el momento en el cual estamos, donde está... Ya veníamos de una crisis ambiental, ahora estamos en una crisis sanitaria que tiene implicaciones en lo económico, en lo político, etcétera. Veníamos también de una crisis democrática que les voy a hablar en un momento, y entonces este es un momento de cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado ustedes de esto que se llama el principio de la incertidumbre, que es un principio de la mecánica cuántica, que nos dice que hay un principio de incertidumbre cuando se desconoce la trayectoria que van a tomar los átomos, ¿no? En un entorno dado. Más o menos ese es el momento en el cual estamos en este momento. No sabemos qué va a venir exactamente después de la pandemia, ¿no? Entonces, este es el momento para cuestionarlo todo y para plantearnos hacia adelante algo mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar más específicamente del contexto de las democracias a nivel global, porque estamos en un contexto igual de una crisis, ¿no? O sea, en Bolivia estamos en una crisis política bastante terrible, bastante polarizada, pero a nivel global esta crisis también está pasando, ¿no? Ya sea por polarización, ya sea porque las democracias están en un momento de cuestionamiento, ¿no? ¿Y por qué digo de cuestionamiento? Bueno, hay unas encuestas, que son las encuestas del Latinobarómetro, que miden la opinión pública a nivel regional, ¿no? ¿Qué nos decían estas encuestas la última vez que se midieron, que fue el año 2018? Se preguntó a las personas en todo el continente, bueno, en todo el subcontinente de América Latina, cuál era su posición con respecto al apoyo a la democracia y qué tan satisfechos o satisfechas estaban con la democracia, ¿no? Entonces, en la medición salió que menos del 50% del año 2018 apoyaban a la democracia. Y peor aún, menos del 25% de la población en América Latina estaban satisfechas con cómo funcionaba la democracia, ¿no? Entonces, esta es una cifra que realmente nos tiene que dar alguna alarma, ¿no? Y esta es la cifra más baja que se ha tenido con respecto a la satisfacción de la democracia desde que se hace la medición desde el año 1995, ¿no? Entonces, es realmente un momento preocupante. Pero podemos ampliar estas cifras. Por ejemplo, 79% de la población dijo que creen que el gobierno que tienen en su país está capturado por unos cuantos poderosos que gobiernan para una minoría. Es decir, la gente no se siente representada por sus gobiernos, ¿no? Y solamente 14% de la población tenía confianza en los partidos políticos, ¿no? O sea, los vehículos, las instituciones llevadas a representarnos dentro de los congresos, a representar nuestros intereses, la gente no confía en estas instituciones, no confía en los partidos políticos. Entonces, es un momento de mucha preocupación con respecto a la democracia, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho que ver con lo que se llama la opacidad, lo que se llama la falta de transparencia, ¿no? Y estas son cifras de Transparencia Internacional, de la última medición que han tenido, ¿no? 65% de la población en América Latina creen que la corrupción aumentó con respecto al anterior año, ¿no? 1 de cada 5 personas ha pagado un soborno a un servidor público. Y 85% de la población cree que la corrupción es un gran problema para su país. En Bolivia, de acuerdo al Latinobarómetro, la corrupción es el segundo mayor problema que tiene nuestro país, o sea, según las encuestas, ¿no? Entonces, realmente vemos una crisis de representación, una crisis en la democracia, y vemos igual también una crisis de que
la gestión pública, los políticos, igual no confiamos en ellos, ¿no? Porque no son suficientemente transparentes, porque creemos que que son corruptos, que no están gestionando de una manera adecuada. Entonces, son problemas bastante grandes, ¿no? Porque son las personas, son las instituciones que de alguna manera gestionan nuestros recursos, toman decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, hay un problema muy grave ahí. Sin entrar en los problemas propios de nuestro país, ¿no? O sea, les estoy comentando un problema en general. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, en ese contexto que les estoy comentando, ¿cómo creen ustedes que las tecnologías digitales podrían ayudarnos a mejorar las democracias? Para responder, les pido por favor si pueden entrar a la siguiente dirección, que es www.menti.com, e introducir este código que es 79 70 72 49, y les va a aparecer una pregunta y van a poder responder ahí, y la vamos a visualizar para que todos puedan ver las respuestas. Las respuestas son anónimas, por si acaso, así que nadie va a saber quién respondió qué, pero nos va a ayudar a entender cómo piensan los demás. Así que, por favor, si pueden hacer este ejercicio para que podamos comentarlos entre todos y todas. Y esto se va a empezar a visualizar acá. Bueno, creo que todavía nadie participó. Si pueden entrar, por favor, a menti.com y introducir el código que les dije. No sé si alguien anotó el código, les repito el código, a ver. El código es 79 70 72 49, ¿no? Entonces ingresan a la página web menti.com e introducen el código 79 70 72 49 y respondan a la pregunta cómo las tecnologías digitales podrían ayudar a mejorar nuestras democracias. Bien, ya vemos algunas respuestas ahí. Generando más participación y transparencia, transparentando la gestión, que las personas puedan expresarse más libremente y anónimamente, hacer una mayor rendición de cuentas, que las personas puedan expresar su opinión sin restricción, más transparencia, participación, genial. ¿Quién más? Tenemos 6 respuestas. Facilitan la participación de la ciudadanía con menores costos. Sería una buena manera para expresar las necesidades, escucharlas, transparentar la gestión. Bien. Perdón. Establecer páginas oficiales, generando información fidedigna, mecanismos de fiscalización que sean más eficaces, respuestas rápidas y ágiles, mayor participación y consultas populares más rápidas. Genial. Va mucho por la transparencia, ¿no? Va mucho por fortalecer la gestión. Al final de la clase vamos a hablar un poco más sobre esto que dicen. Bueno, volvamos a la presentación. Muchas gracias por participar. Igual les puedo pasar un resumen de todas sus participaciones al final de la clase. Bien. Si voy muy rápido o si quieren que me detengan en algún tema en particular, pueden decirlo con toda apertura, ¿no? Así que no se preocupen, porque sé que estos temas son bastante nuevos, así que pues nada, hay espacio para la discusión, para poder entendernos entre todos y todas. Bueno, entonces les había mencionado los problemas que existen con respecto a la democracia, ¿no? Que son básicamente 2. Uno, que la población en general no se siente representada por las instituciones de la democracia, y por ende no confía en las instituciones. Y lo segundo, que creen que las instituciones son muy corruptas, son muy opacas, no se sabe cómo se gestiona, no se sabe cómo se toman las decisiones, ¿no? Entonces, esos son dos
grandes problemas actuales de las democracias a nivel global, ¿no? Y también, por supuesto, de nuestro propio país, de nuestro propio continente. Son problemas generalizados. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas a estos problemas, ¿no? Entonces, mucho se ha venido hablando de nuevos modelos de gestión pública, ¿no? Entonces, si la gente no confía en cómo se gastan los recursos, si la gente no confía en cómo se toman las decisiones, ¿no? O la gente no se siente incluida en la toma de decisiones, pues entonces hay que cambiar el modelo de gestión pública, ¿no? De esta caja negra que parece la gestión pública, pues hay que generar algo mucho más transparente donde sepamos cómo se toman las decisiones. Y es ahí donde surgen tres conceptos nuevos, ¿no? Conceptos que más o menos los viene hablando desde hace 10 años, son bastante novedosos. Uno es el concepto de la innovación pública, que es un concepto mucho más general y se refiere a la cultura misma de la gestión y cómo se diseñan las políticas públicas. El segundo concepto, que es el gobierno abierto, que es un modelo bastante específico de cómo hacer gestión pública. Y el tercero, que es el del gobierno digital, que es más bien transversal a todo esto que es la innovación pública y el gobierno abierto, ¿no? Pero los vamos a manejar de manera bien específica cada uno y no son excluyentes entre sí, sino que más bien se complementan, ¿no? Bueno, ¿qué es la innovación pública? Hay, de hecho, muchos conceptos, ¿no? Y hay mucha confusión con respecto a la innovación pública, porque la innovación pública es todo y es nada, ¿no? Para entender más o menos qué es innovación pública, entendernos entre nosotros, podemos decir que la innovación pública es la transformación de la gestión a partir de la participación, la inteligencia colectiva y el uso intensivo de nuevas tecnologías digitales, ¿no? Entonces, habrían estos tres elementos que son constitutivos de la innovación pública, ¿no? Entonces, participación, inteligencia colectiva y tecnologías digitales, ¿no? Hay algo que se llama innovación pública abierta, que le añade algo más a la innovación pública, que sería que todo esto es en el marco del gobierno abierto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre innovación pública normal e innovación pública abierta. Pero básicamente es esto que les comento, ¿no? Ya. Bueno, y para entender esto que les digo de los cambios de los modelos de la gestión pública, entonces acá les traigo 4 modelos, que son modelos teorizados desde la ciencia política, que se entienden más o menos históricamente, que hemos venido transformando la gestión pública desde que hay el Estado moderno, ¿no? Y estos 4 modelos son el modelo clásico, que es el o llamado modelo weberiano, el modelo de la nueva gestión pública que surge en los 80s y 90s, la buena gobernanza que surge más o menos en la década del 2000, y la innovación pública que surge más o menos hace 10 años, es bastante nuevo, ¿no? ¿En qué se diferencia cada uno de estos, ¿no? Entonces, vamos a compararlos en relación a 4 indicadores, 4 variables, que son primero el principio rector, ¿no? O sea, ¿en qué se basan cada uno de estos modelos? El modelo clásico se basaba en el cumplimiento de la normativa, ¿no? O sea, Weber decía que hay ciertos protocolos, ciertos manuales, ciertas formas de la gestión pública que tienen que cumplirse, y el burócrata, es decir, el que hace la gestión pública, es aquel que cumple esos procedimientos, ¿no? Esos procedimientos son la ley, es la norma, ¿no? Entonces, el modelo clásico lo que busca es cumplir la norma, ¿no? La nueva gestión pública cambia eso, porque dice el cumplimiento de la norma no te asegura buenos resultados necesariamente, ¿no? Porque la normativa a veces es viciada y no tiene en cuenta varios parámetros, ¿no? Entonces, en un momento en el cual había que achicar el Estado, que era el tiempo del neoliberalismo, entonces hay que cambiar la gestión pública y tenemos que generar una gestión pública que sea como una empresa, ¿no? O sea, igualar el Estado a una empresa.
¿Y cómo seguían las empresas? Pues por dos objetivos, ¿no? Eficacia y eficiencia, ¿no? O sea, generar mejores resultados al menor costo posible, ¿no? Menor costo posible en recursos, en tiempo y en recursos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaba la nueva gestión pública, igualar el Estado a la empresa. Luego viene la buena gobernanza, que viene en los 2000, en la década del 2000, que dice, ojo, no solamente buenos resultados, sino es también la necesidad de que la gente empiece a creer en el gobierno, ¿no? Se sienta partícipe de las decisiones y confíe en que las decisiones se han tomado de manera adecuada, ¿no? Y ahí es cuando surge la participación y la transparencia, ¿no? Entonces, es algo, una introducción novedosa en cuanto a la gestión pública. Y luego viene la innovación pública, que toma gran parte de la buena gobernanza y dice, no es solamente necesaria la participación y la transparencia, también se puede aprovechar de la inteligencia colectiva, que es la capacidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas para poder resolver problemas comunes, ¿no? Y esta inteligencia colectiva hay que canalizarla a través de herramientas digitales, a través de laboratorios, entre otros, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Otro parámetro era cómo se tomaban las decisiones. En el modelo clásico, las decisiones se tomaban de manera jerárquica, ¿no? De arriba hacia abajo. En la nueva gestión pública, las decisiones se toman de acuerdo a la competitividad, o sea, qué es más eficiente, qué nos resulta mejor. Eso es la decisión que vamos a tomar, ¿no? Entonces, la decisión la toma el mercado. En la buena gobernanza, las decisiones se toman en base a redes y cooperación, ¿no? Establecer estos espacios multiactorales donde convergen sociedad civil, empresas, la universidad y el gobierno para tomar decisiones conjuntas. Y en la innovación pública se habla de la institucionalidad, es decir, siempre hablamos de instituciones, ahora hablemos de instituciones. ¿Qué son las instituciones? Generar instituciones dentro de la sociedad civil, digamos, a partir de por ejemplo, los laboratorios de innovación, ¿no? Donde ahí vamos a tomar las decisiones junto con la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es bastante novedoso. Luego, ¿qué otro parámetro teníamos? El tipo de burocracia. En el modelo clásico era una burocracia muy especializada, ¿no? La nueva gestión pública es una burocracia mucho más técnica, mucho más tecnócrata. En la buena gobernanza es una burocracia mucho más, es una mezcla entre técnica y facilitadora, ¿no? O sea, es una burocracia que sabe mucho, pero que intenta facilitar procesos multiactorales. Y en la innovación pública ya no se habla de burocracia técnica, se habla de facilitadores, personas que puedan generar relaciones entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Entonces, se entrenan mucho en cómo generar metodologías para escuchar a la gente, metodologías de empatía, de mediación de conflictos, ¿no? Entonces, es una nueva perspectiva. El burócrata no es el especialista, sino es el que facilita las decisiones. Y finalmente, las tecnologías, ¿no? ¿Cómo se ve las tecnologías en cada modelo? En el modelo clásico no se habla de tecnologías. En la nueva gestión pública se habla sobre las tecnologías de gestión de la información. En la buena gobernanza se habla de las tecnologías para rendir cuentas, ¿no? Se habla mucho de los datos, de cómo se publican los datos, dónde se publican los datos. Y finalmente, en la innovación pública se habla de tecnologías abiertas y reutilizables. Es decir, todo lo que hace el gobierno tiene que ser completamente abierto, cualquier software, cualquier cosa que se genera, que la gente pueda hacer auditoría a esos programas, que pueda ver cómo se utilizan y que la misma ciudadanía pueda utilizar esos programas, ¿no? O sea, es tecnología de código abierto. Entonces, esos son los 4 modelos comparados, como para que podamos entender de dónde surge cada uno. Bueno, ¿por qué es importante la innovación pública y cómo cambia este contexto que hablábamos al principio de crisis de representación y crisis de confianza en el gobierno? Bueno, hay mucho estudio que se ha realizado que demuestra que la innovación pública trae 6 beneficios. El primer beneficio es que amplifica la legitimidad de las decisiones públicas.
El segundo es que fortalece la confianza en las autoridades. El tercero es que empodera a la ciudadanía se siente más partícipe, siente que está siendo parte de la toma de decisiones. El cuarto es que genera inclusión y diversidad, es decir, se incluyen nuevos sectores, nuevos grupos que no estaban incluidos en la toma de decisiones. El quinto es que se reduce la influencia de los grupos de poder, ¿no? Es decir, porque se dice mucho que las decisiones públicas están cooptados por empresas, por partidos políticos, por intereses muy particulares. Bueno, cuando se abre la toma de decisiones, pues estos grupos de influencia pierden ese poder. Y finalmente, despolariza y contraviene la desinformación, porque la gente, al ser parte de estos espacios de toma de decisiones, pues se informa, no le cuentan cómo fue la toma de decisión, sino que está presente ahí cuando se toma la decisión. Y eso obviamente reduce el efecto de la desinformación. Y esto es algo que ya está estudiado a través de evidencia, ¿no?, de diferentes organismos internacionales. Uno de ellos, por ejemplo, la OCDE, ¿no?, que es la Organización para el Desarrollo. Entonces, tiene ya varios estudios que demuestran los beneficios de la innovación pública. ¿Dónde puede implementarse la innovación pública? Puede implementarse en cómo se planifican los gobiernos, ¿no? Los PDIs, en los POAs, ¿no? Entonces, ahí se puede introducir innovación. Se puede introducir innovación en la interoperabilidad de los procesos, cómo las instituciones se comunican entre sí, ¿no? Cómo la gobernación de Tarija se comunica con el gobierno central, ¿no? Cómo, qué canales de comunicación se generan entre sí. Se puede introducir innovación en cómo se organiza el propio gobierno internamente, ¿no? Desde instituciones jerárquicas a instituciones más horizontales, ¿no? Se puede innovar en la toma de decisiones. Se puede innovar en cómo se rinden cuentas y cómo se transparente la innovación. Y finalmente se puede innovar en cómo se diseñan las políticas públicas. Bien. Eso hasta ahí era lo que es en grande la innovación pública, ¿no?, que es el modelo grande del cambio de paradigma, ¿no? Pero dentro de la innovación pública hay modelos muy específicos de cómo innovar. Uno de ellos es el denominado gobierno abierto, que es algo que se habla bastante, ¿no?, y que es impulsado por un organismo internacional que se llama el Open Government Partnership, que es un organismo que ya tiene más de 80 estados miembros, que ya tiene más de 100 gobiernos subnacionales que también son parte, ¿no? Y es un organismo que más o menos da alineamientos sobre cómo implementar el gobierno abierto. Acá tengo un pequeño videíto de 1 minuto y medio que nos va a contar cómo... perdón, está en PDF, así que no vamos a poder verlo. Pero después se los comparto para que puedan verlo, puedan entender de qué se trata esto del gobierno abierto. Pero más o menos para resumírselos, el gobierno abierto es un modelo que trabaja en 3 pilares. El primero de ellos es transparencia pública, ¿no?, que es básicamente acceso a la información. El segundo tiene que ver con participación ciudadana, es decir, cómo se generan mecanismos para que la ciudadanía pueda ser parte de la toma de decisiones, pueda también impulsar sus propias propuestas, pueda generar votaciones con respecto a las políticas públicas. Y el tercer pilar, que tiene que ver directamente con la co-creación, ¿no?, que es diferente de la participación. ¿Qué es la co-creación? Es que la ciudadanía no solamente diga si queremos o no queremos tal política pública, sino que la ciudadanía pueda generar sus propias políticas públicas en conjunto con los funcionarios públicos, ¿no? Esto es bastante novedoso, ¿no? Es decir, que la ciudadanía sea parte de la gestión pública, ¿no? O sea, nunca se había hecho. Entonces, con el gobierno abierto es algo que realmente se impulsa, y ahorita les voy a mostrar cómo. Otra cosa que tiene el gobierno abierto es de que lo han de alguna manera estandarizado con los ODS, ¿no? Entonces, el gobierno abierto es de hecho parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, hay una manera de medir el gobierno abierto y es este indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, ¿no?
Ahora, ¿cómo se implementa el gobierno abierto? Perdón. Hay formas muy específicas. Por ejemplo, a través de datos abiertos. No sé si han escuchado acerca de esto. Hay ya muchos gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, que han abierto datos. El gobierno boliviano también ha abierto datos. Hay una página donde pueden encontrar datasets de todo, de mapas, de gastos presupuestarios, entre otros, de contrataciones, ¿no? Entonces, ¿qué son los datos abiertos? En realidad son datos crudos, ¿no? En formatos que puedan ser leídos por cualquier computadora, que puedan ser reutilizados para diferentes cosas, ¿no? Y las empresas pueden aprovechar de estos datos, la sociedad civil pueden aprovechar de estos datos, cualquier persona puede aprovechar de estos datos. La cosa es que los gobiernos se animen a abrir estos datos, porque son datos... son datos públicos, porque son datos de cómo el gobierno genera ciertas gestiones, ¿no? En qué gasta el gobierno, en qué tipo de políticas públicas se está haciendo, cómo son cuánta gente ha contratado, etcétera. Son datos que deberían ser públicos, ¿no? Entonces, los gobiernos han empezado a abrir estos datos y los suben a catálogos de datos, que son básicamente páginas web donde cualquier usuario puede ver los datos, puede bajárselos y puede reutilizarlos, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede implementar el gobierno abierto en participación? Pues hay plataformas para participar. Una de ellas es la plataforma Decidim, que ha sido creada en Barcelona, donde se pueden hacer 6 tipos de procesos. Se puede hacer procesos de planificación estratégica, se pueden hacer procesos de presupuestos participativos, se pueden hacer consultas ciudadanas, se pueden hacer procesos participativos, es decir, que el gobierno diga, quiero hacer tal política pública, se animan a participar, a decirme cómo, que si les parece bien o si les parece mal esta política pública, se los puede usar para participar, para votar, ¿no? Y se puede también utilizar estas plataformas para comunicarnos entre ciudadanos, ¿no? Esta plataforma de Decidim está siendo implementada en muchos gobiernos a nivel de América Latina, entre ellos, por ejemplo, el gobierno de México. En Argentina se está implementando mucho. De hecho, nosotros con Asuntos del Sur, que es la organización a la que represento, estamos implementando Decidim en 6 gobiernos subnacionales de Argentina, ¿no? Aquí en Bolivia, el gobierno municipal de La Paz ya intentó implementar una plataforma de participación que se llama Cónsul, que es una plataforma muy parecida, pero que ha sido creada en Madrid, ¿no? Entonces, hay ya cierto avance en Bolivia con respecto a estas plataformas de participación. Y finalmente está esto que les decía, la cocreación. ¿Cómo se genera cocreación? Básicamente a través de estos que son los laboratorios de innovación, que son espacios donde la ciudadanía puede ir, ¿no? Y se generan ciertos mecanismos, por ejemplo, hackatones, ideatones, o sea, se crean eventos donde la ciudadanía va y co-crea proyectos, co-crea iniciativas, co-crea políticas públicas con los funcionarios públicos, ¿no? Ya hay muchos de estos laboratorios en muchas partes del mundo. Hay uno que se llama el Santa Lab, que fue muy conocido a nivel regional, donde se hicieron muchas políticas públicas, se hicieron muchos proyectos. Acá en Bolivia no hay todavía ninguno que sea del gobierno, ¿no? Hubo algunos ensayos, por ejemplo, el gobierno municipal de La Paz creó el Laboratorio del Cielo, se llamó, donde se hicieron 3 proyectos co-creados en barrios, ¿no? Entonces, ya hay cierto avance. Ahora van a haber 2 laboratorios nuevos, uno que ha creado el PNUD, que es un laboratorio de aceleración de políticas públicas, que lo gestiona el PNUD, y otro laboratorio que le está creando el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, dentro del Ministerio de Obras Públicas, que va a estar orientado a políticas públicas urbanas, ¿no? Este va a ser un laboratorio inédito que nunca se ha creado en Bolivia, e incluso a nivel regional no hay un laboratorio como de innovación urbana como ese, ¿no? Entonces va a ser algo realmente novedoso en nuestro país y a nivel regional, ¿no? Y espero que este laboratorio ya entre en funcionamiento más o menos por mayo o junio.
Bien, finalmente entramos, eso era el gobierno abierto. Ahora entramos a lo que es el gobierno digital, que sería, digamos, como la transversal a lo que viene a ser la innovación pública y el gobierno abierto, que es cómo utilizamos las tecnologías digitales dentro del gobierno, ¿no? Un concepto que podemos utilizar para gobierno digital es la digitalización del sector público para generar un nivel de integración para mejorar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Es decir, en resumen, utilizar las tecnologías para brindar mejores servicios, ¿no? Así de simple. ¿Qué áreas existen para digitalizar en el Estado? ¿No? Y esto es más o menos ya algo estandarizado. Existen 4 áreas. La primera es el área de servicios y trámites digitales, ¿no? Es decir, cómo la ciudadanía puede evitar ir a la oficina del gobierno para realizar ciertos trámites. Como a través de, por ejemplo, una página web o a través de una aplicación, ¿no? Entonces, básicamente son crear estas ventanillas únicas para que la ciudadanía pueda hacer trámites con el gobierno. ¿Qué ejemplo tenemos en Bolivia? Bueno, a partir del año 2019 se creó algo que se llama Bolivia a tu servicio, que es un servicio que lo gestiona la ATSIP, que depende de la vicepresidencia. ¿Qué es Bolivia a tu servicio? Es una página web que ustedes pueden visitar donde están colgados ciertos trámites, ¿no? La cuestión es que todavía no se ha avanzado mucho y ahorita solamente están los requisitos de los trámites, ¿no? Es decir, todavía no se pueden hacer los trámites dentro de la página web, ¿no? Entonces, ese es un segundo paso que tiene que dar el gobierno, ¿no? Y también hay muchos gobiernos municipales que también ya han avanzado en trámites digitales, ¿no? El gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, tiene la aplicación GOV 24/7, donde se puede hacer, por ejemplo, solicitud de licencias para negocios, se puede hacer pedir turnos para realizar ciertos trámites, entre otros. Son como 4 trámites que ya tiene subidos en su aplicación, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de digitalizar el gobierno, los trámites, ¿no? La facilitación de trámites. La segunda forma de digitalizar el gobierno es a través de lo que se llama la identidad digital, ¿no? Entonces, como todos nosotros tenemos carnets, ¿verdad? Carnets físicos. Entonces, cuando vamos a hacer un trámite, normalmente nos piden que llevemos una fotocopia de nuestro carnet, ¿no? O sea, se ha vuelto común, si has traído tu fotocopia, ¿no? Entonces, con la identidad digital, lo que se intenta es evitar tener que hacer esto, ¿no? ¿Cómo? A través de 2 cosas. Primero, tener una identidad dentro de nuestros celulares, ¿no? Donde podamos llevar nuestro celular, en la oficina del gobierno puedan escanear un código QR, ¿no? Y decir, bueno, eres tú efectivamente quien quiere generar el trámite. Y en ese QR va a tener información no solamente de nuestro carnet, porque los carnets se pueden falsificar, sino que va a tener también información sobre nuestros datos biométricos, por ejemplo, nuestra huella digital o nuestra cara, ¿no? Que también es un dato biométrico. Esa es una forma, las aplicaciones. La otra forma es a través de carnets con microchip, ¿no? Y en este microchip pueda tener también esta información biométrica, de modo que cuando vayamos a hacer un trámite, el gobierno pueda hacerle una lectura al microchip, ¿no? Como cuando pagamos con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, y puede decir, bueno, tú eres la persona que dice ser porque aquí está tu información biométrica. Entonces, la identidad digital sirve como una manera de autenticar que somos realmente nosotros o nosotras quienes estamos haciendo el trámite, ¿no? Entonces, esa es una segunda forma de digitalización. Hay varios proyectos en los que está actualmente el gobierno, como el proyecto de Ciudadanía Digital, que lo está gestionando AGETIC, y también el CEGIP tiene lo que es el nuevo carnet de identidad digital, que también ya lo va a empezar a implementar, ¿no? Eso es identidad digital. La tercera forma viene a ser la interoperabilidad de datos, ¿no? Es decir, que el gobierno se comparta datos entre sí. Esto que parece bastante fácil, ¿no? Es decir, ¿por qué, digamos, impuestos no comparte datos con el CEGIP, ¿no?
debería ser lógico, ¿no? O sea, el gobierno es una sola institución, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que, digamos, si yo quiero hacer un trámite en X institución, el trámite se queda ahí, pero digamos en impuestos, o sea, hago un trámite en impuestos, pero por ahí CEGIP o el CERESI no sabe que he realizado ese trámite y tengo que avisarle a CERESI o tengo que avisarle a CEGIP que he realizado ese trámite, ¿no? Pero en realidad ellos entre sí deberían avisarse que un trámite se ha realizado y actualizarse en todas sus bases de datos. Eso debería ser lo funcional y lo óptimo, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Ese es un gran problema. Lo que hay que hacer ahora es generar una infraestructura interna del Estado donde se puedan compartir estos datos y saber entre ellos que un dato se ha actualizado en una base de datos en X institución y todas las instituciones actualicen ese dato y así todas puedan tener el dato más actualizado, ¿no? Eso es interoperabilidad, pero todavía no hay en el país, ¿no? Se está generando recién. Y eso es algo que también perjudica bastante. Y finalmente está el tema de ciberseguridad y protección de datos, ¿no? O sea, hay muchos hackeos, ¿no? De hecho, se han incrementado en más de 500% los hackeos en el último año. Entonces es algo preocupante porque el gobierno tiene datos personales muy sensibles de todos nosotros, ¿no? Desde dónde vivimos, cuántos hijos tenemos, qué enfermedades tenemos, todos esos datos los tiene el gobierno, ¿no? Pero ¿qué pasa si un cibercriminal hackea al gobierno y se baja todos esos datos, ¿no? Entonces, es algo que también incluye la digitalización, el hecho de que el Estado pueda generar buenos niveles de seguridad y proteger así nuestra información. Bueno, eso es gobierno digital. Si les interesa más este tema sobre gobierno digital, en Asuntos del Sur tenemos varios manuales bastante específicos de cada uno de estos temas, los cuales se pueden descargar y pueden revisar qué implica cada tema y cómo avanzar cada uno de estos temas en sus respectivos gobiernos, en sus respectivos contextos, ¿no? Tenemos manuales de apertura de datos, de plataformas de participación, inteligencia artificial, laboratorios de innovación, interoperabilidad, entre otros. Los pueden descargar en la dirección que está ahí abajo, que es innova360, asuntosdelsur.org. Ahora sí, ya hemos ido hablando un poquito sobre Bolivia, pero quiero ya cerrar un poco la presentación con respecto a cuál es la perspectiva actual de estos nuevos modelos de gestión pública, qué tan avanzados estamos tanto en transparencia, en participación, en digitalización. Para ello les voy a pedir una segunda participación que va a ser mucho más fácil porque no tienen que escribir nada, simplemente tienen que evaluar cómo estamos en cada uno de estos temas. Para poder participar, por favor, si pueden ir nuevamente a la página menti.com y colocar este código, que es el mismo que ya han colocado, que es 79, 70, 72 y 49. Yo voy a pasar, voy a pasar a la siguiente, ahí está. La siguiente slide. Entonces, si pueden entrar a menti.com y poner el código 79 70 72 49 y responder en cada uno de estos temas cómo creen ustedes que estamos en Bolivia, ¿no? Con respecto a transparencia, con respecto a participación ciudadana, en digitalización de trámites e innovación tecnológica. Siendo 1 el valor mínimo y 5 el mayor valor, es decir, que estamos muy avanzados, ¿no? Si pueden participar, por favor, para saber cuál es su opinión. Bien. Las calificaciones son bastante bajas, ya me imagino por qué. Ya. A ver, 14 personas ya han participado, 15, y el promedio va más o menos entre 1 y 2, ¿no? O sea, estamos realmente mal en cuanto a transparencia pública, en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a digitalización de trámites e innovación tecnológica. 24 personas han participado. Bueno, más o menos esa es la opinión generalizada y es comprensible, ¿no? Ya.
Ahora, la verdad es que sí, estamos bastante mal. Les voy a comentar por qué. ¿Cómo estamos en Bolivia con respecto a innovación pública, gobierno abierto e innovación, y digitalización? Tengo 3 indicadores acá para darnos más o menos la idea de cómo estamos. Primero, un indicador que sacó la CAF el año pasado a través del Telecom Advisor Services, que medía cuál era el nivel de resiliencia que podían tener los gobiernos durante la pandemia. Es decir, si los gobiernos iban a poder ofrecer servicios digitales a pesar del distanciamiento físico, ¿no? Entonces, la CAF pidió esta medición para medir cómo están todos los países, ¿no? En Bolivia sacamos la calificación de 25.9 sobre 100, ¿no? Entonces, es una calificación muy baja. El promedio en América Latina era de 44, ¿no? Entonces nosotros estábamos muy por debajo del promedio de digitalización de los gobiernos durante la pandemia, ¿no? No teníamos realmente capacidad de respuesta, ¿no? Esa es la realidad. Un segundo indicador es otro que ha sacado el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos midieron el año 2018 cuántas son las horas que se requiere en promedio para gestionar trámites, ¿no? Entonces, midieron por cada país el promedio de horas, ¿no? Bolivia sacó un promedio de 11 horas por trámite, ¿no? Entonces, y esta era la peor calificación. Es decir, Bolivia es el país donde se requieren más horas a nivel de toda América Latina para gestionar un trámite, ¿no? Entonces, esto realmente igual es preocupante porque, o sea, es todo un día que una persona tiene que pasar sentada esperando para gestionar un trámite. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en enero tenía que hacer un trámite con la gobernación de La Paz para un tema de herencias y literalmente estuve desde las 8:30 de la mañana y salí a las 4 de la tarde. Un solo trámite, ¿no? Porque había cola, porque luego tenía que hacer varios pasos, ¿no? Me pedían fotocopias, tenía que salir de la gobernación a sacar una fotocopia, a volver, y ahí se me fue todo el día en sacar un solo trámite, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Realmente nos requiere mucho tiempo hacer cualquier trámite en nuestro país, ¿no? Un tercer indicador es el de implementación de tecnologías para la gestión pública, que también lo mide la CAF, y que nos dice que Bolivia tiene una calificación de 3.6 sobre 10. El promedio en América Latina es 5, ¿no? Entonces nosotros otra vez estamos muy por debajo del promedio con respecto al continente, ¿no? O al subcontinente. Entonces, realmente no tenemos muchas tecnologías implementadas dentro de la gestión pública, dentro de nuestros gobiernos, ¿no? Y ojo, no hablo solamente del gobierno central, hablo también de los gobiernos subnacionales, que son también los que están bastante atrasados con respecto a esto de innovación pública. Ya. Ahora, ¿qué tenemos en Bolivia actualmente, ¿no? O sea, ¿dónde estamos, ¿no? Más allá de estos indicadores. Tenemos un plan de implementación de gobierno electrónico que se creó y se aprobó el año 2017. Este plan lo ha hecho AGETIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tiene 3 pilares el plan, que es uno, gobierno soberano, que se refiere a que las tecnologías que usemos sean tecnologías abiertas, sean tecnologías creadas en Bolivia, ¿no? Es decir, no depender de las tecnologías extranjeras, ¿no? O sea, esto es de hecho uno de los pilares más interesantes y es algo por lo cual abogan muchos países, ¿no? ¿Por qué gobierno soberano? ¿Por qué nosotros controlar nuestra tecnología? Más que todo por un tema de seguridad, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, el órgano electoral plurinacional tenía sus bases de datos
tenían sus bases de datos en un servidor extranjero, ¿no? Esa base de datos debería estar acá en Bolivia, ¿no? Porque son los votos de la ciudadanía. Entonces, ese es un pilar bastante importante, el gobierno soberano, ¿no? El segundo, que es el gobierno eficiente, ¿no? Que se refiere a que los trámites sean gestionados de la manera más rápida posible y a menor costo posible para la población, ¿no? Es decir, la facilitación de trámites. Y finalmente, el tercer pilar del plan de implementación de gobierno electrónico, el gobierno abierto y participativo, es decir, generar canales para que la ciudadanía pueda participar, ¿no? Este plan de la GETIC era muy bueno. La verdad es que hay que reconocerle que es un plan bastante completo, es un plan donde hablan sobre brecha digital, es un plan donde se toman en cuenta varios de los aspectos más vanguardistas con respecto al gobierno digital. Más allá de que sea un plan de gobierno electrónico, y ya nadie habla de gobierno electrónico, todos hablan de gobierno digital, pero sin importar el concepto que usan, era un plan bastante completo, ¿no? Y era un plan que que tiene en cuenta 4 niveles de gestión, que son el gobierno central, las ETAs, que vienen a ser las entidades territoriales descentralizadas, donde están los gobiernos municipales, donde están los gobiernos departamentales, las autonomías indígenas, ¿no? Los gobiernos regionales, tomaba en cuenta las universidades y tomaba en cuenta las entidades de control como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, era un plan bien completo, ¿no? El problema es de que no se ha implementado este plan o se ha implementado o sea, casi que no se ha implementado, ¿no? Ese es el problema. Luego tenemos alguna normativa base, que es la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, que es igual una ley bastante completa. Tenemos la Ley de Ciudadanía Digital, que se promulgó el año 2018. Tenemos la Ley de Participación y Control Social del año 2012, que es igual una ley bastante vanguardista sobre cómo entendemos la participación en Bolivia. Y tenemos también algunos decretos supremos. Tenemos el decreto supremo 3525, que es la política de atención a la ciudadanía, que es el Bolivia a tu servicio, que les comenté hace algunos momentos. Y tenemos también algunos estándares que han sido creados por el CETIC, que es el Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicación, que les dan lineamientos al gobierno sobre cómo usar datos abiertos, sobre cómo implementar la seguridad, cómo generar software libre. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que tenemos una base, ¿no? Y es una base muy buena. ¿Cuál ha sido el problema? Que pues hemos tenido una crisis política, que ya saben ustedes, hemos tenido un gobierno de transición y hemos tenido ahora un nuevo gobierno, que todo esto ha generado una interrupción, ¿no? Que ha evitado que este plan se logre concretizar, ¿no? Existe, está aprobado, pero muy pocos gobiernos municipales, muy pocas personas conocen este plan, ¿no? Ese es el problema. Pero no solamente es el problema de la base de cómo implementar el gobierno abierto, cómo implementar la innovación pública, sino que tenemos 3 carencias también. Y con esto ya voy terminando la presentación. Tenemos una carencia en cuanto a desarrollo normativo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una ley de protección de datos personales. Somos uno de los pocos países de América Latina que no tiene una ley de protección de datos personales. ¿Qué es esta ley? Es una ley que da garantías a la ciudadanía de cómo se manejan sus datos dentro del gobierno o cómo manejan los datos las empresas, ¿no? Y esto para salvaguardar nuestros derechos, ¿no? Entonces, todavía no tenemos esta ley. Está en discusión, han habido algunos anteproyectos, sí. De hecho, hay en este momento un anteproyecto que se está hablando en la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hay que aprobarlo, hay que hacer una discusión, una socialización a nivel de los diferentes actores políticos, ¿no? Y los actores sociales. Nos falta también una ley de acceso a la información pública. No tenemos. Tenemos solamente un decreto del año 2004, cuando estaba presidente Carlos Mesa, ¿no? Un decreto, como saben, no es lo mismo que una ley, ¿no? Entonces necesitamos una ley que le diga al gobierno, che, tienes que abrir tu información y tiene que haber un control social sobre tu información, sobre cómo gastas, cómo tomas decisiones, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No hay todavía, ¿no? De hecho, el ministro de Justicia
anunció a principios de febrero que iba a haber una discusión de una nueva ley de acceso a la información pública. Lastimosamente no avanzó, ¿no? No se sabe en qué está este proyecto de ley. Eso en temas de desarrollo normativo. También nos faltan políticas públicas a nivel nacional. Nos falta, por ejemplo, una política nacional de ciberseguridad y cibercrimen. Pueden creer que no tenemos nada sobre ciberseguridad y cibercrimen. Lo único que tenemos son 2 artículos en el Código Penal que penan la piratería informática. Básicamente eso, ¿no? Pero los cibercrímenes han aumentado, ¿no? Hoy hay phishing, hay grooming, hay hackeos a cuentas, hay todo tipo de cosas que no están penadas en nuestro Código Penal, ¿no? Y más allá de eso, el gobierno nacional no tiene una política de cómo va a manejar la ciberseguridad de las entidades del Estado, ¿no? Tenemos algunos estándares, sí, pero no se implementan a nivel general, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían que los bancos, cuando quieren implementar algún software, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, software de ofimática, tienen que pedirle permiso y hacer un proyecto para la ASFI, y la ASFI tiene que aprobar para que el banco pueda usar ese software, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo burocrático que puede tardar muchos meses, ¿no? Si tuviéramos una política nacional de ciberseguridad que le dijera al banco para digamos, para implementar tal software, tienes que cumplir estos requisitos o estos estándares y con eso puedes implementar tu software, ¿no? Pero no existe, así que es un problema. También eso acarrea en que todo sea más burocrático dentro del Estado. Tampoco tenemos una política nacional de interoperabilidad, ¿no? Esto que decía, cómo el gobierno internamente se comparte información. Tampoco existe, ¿no? O sea, cómo funciona esto. Entonces, es algo que hay que crearse. Finalmente, el tema de infraestructura y capacidades, ¿no? Es decir, necesitamos que los funcionarios públicos se capaciten en lo que es gobierno digital, se capaciten en lo que es ciberseguridad, se capaciten en cómo facilitar procesos de participación, ¿no? Esto no hay tampoco, ¿no? O sea, si ustedes van a la Escuela de Gestión Pública, hay muy buenos cursos, pero no hay estos específicos, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente generamos buenos funcionarios públicos que estén listos para implementar este tipo de innovaciones, ¿no? Nos falta temas de infraestructura a nivel de conexiones de Internet, ¿no? O sea, tenemos ya avanzado una fibra óptica que se inauguró el año 2018, pero faltan las conexiones a esta fibra óptica, ¿no? Porque es un anillo que cubre un buen trecho del territorio nacional, pero cómo los gobiernos municipales, cómo los hogares, cómo las escuelas se conectan a este anillo para poder tener Internet. Eso es lo que se llama la última milla, y eso es algo que también hay que avanzar, ¿no? Y que no se ha avanzado. Y que eso es algo que compete también a los gobiernos municipales. Son los gobiernos municipales, de acuerdo a sus competencias, los que deberían decir, bueno, entonces vamos a generar un cable que nos conecta a todo el municipio a esa fibra óptica que ha creado Entel el año 2018, ¿no? Y el tema de identidad digital, ¿no? Entonces, todavía tenemos que llevar nuestras fotocopias de carnet cada vez que hacemos cualquier trámite, ¿no? Entonces, hay proyectos de identidad digital, uno que lo tiene el CEGIP, otro que lo tiene AGETIC, ¿no? Que debería ser que ya no tengamos que llevar nunca más una fotocopia de carnet de identidad cuando hagamos un trámite. Bastaría llevar nuestro carnet con chip o llevar nuestra aplicación y decir, acá está mi carnet, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también falta y donde tenemos que avanzar como país. Y bueno, contarles ya para cerrar, me quedan unos minutitos creo, contarles qué hago yo dentro de innovación pública y cómo podemos apoyar también a los gobiernos municipales en Bolivia, ¿no? Innovación Pública 360 es un proyecto que estamos implementando en Asuntos del Sur. Asuntos del Sur es una organización que trabaja a nivel regional en temas de fortalecimiento democrático, ¿no? Y dentro de Asuntos del Sur está este proyecto que es Innovación Pública 360. Es un gobierno que trabaja en México, Colombia, Bolivia y Argentina. En estos países ya hemos alcanzado a 19 gobiernos subnacionales. Esto quiere decir que estamos trabajando de cerca a estos 19 gobiernos subnacionales para ayudarles a implementar la innovación pública. Hemos capacitado más de 1.200 funcionarios públicos en estos temas
y ya hemos generado 9 laboratorios de innovación, ¿no? Uno de ellos va a ser el Laboratorio de Innovación Urbana, que se va a crear dentro del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Que va a ser un laboratorio bastante grande. Algunas de las acciones que ya hemos tenido en Bolivia, por ejemplo, hemos tenido un fortalecimiento a lo que es el Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hemos capacitado a todo su equipo, han sido más de 24 horas de capacitación en todo lo que es innovación pública, y a través de esta capacitación les hemos ayudado a generar su plan estratégico, ¿no? Luego estamos trabajando en esto que es el Laboratorio de Innovación Urbana para el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, que va a ser el mecanismo para implementar lo que es la política integral nacional de ciudades, ¿no? Entonces, va a ser un laboratorio bastante grande, y a través de ese laboratorio se va a hacer básicamente la política pública, ¿no? Y también hemos trabajado con la AMB, que es la Asociación de Municipalidades de Bolivia, en lo que es la transición integral autonómica, transparente y municipal, ¿no? ¿Qué es esta transición? Es como las antiguas autoridades pasan, los gobiernos pasan toda la información, los recursos, los activos, entre otros, se los pasan a las nuevas autoridades municipales que van a tomar posesión en mayo, ¿no? Que el 5 de mayo, si no me equivoco. Entonces se ha creado una guía para los municipios y se está dando asesoramiento técnico a los municipios, ¿no? Tanto a las autoridades salientes como a las autoridades entrantes, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos actualmente desarrollando en Bolivia, y tenemos planteado para el próximo semestre trabajar con al menos 4 gobiernos subnacionales de los nuevos que entren, ¿no? En todo lo que es innovación pública, en implementación de políticas, en la capacitación de funcionarios, en provisión de tecnologías para la innovación, tanto plataformas de participación, plataformas de datos abiertos, entre otras, ¿no? Así que si ustedes pueden impulsar alguno de estos procesos en Tarija, podemos conversar para ver cómo apoyarles, ¿no? Y bueno, finalmente ya para abrir la participación, yo les quiero preguntar cómo creen ustedes que se puede fortalecer la innovación pública en Tarija, ¿no? Tomando en cuenta todo esto que hemos avanzado. Aquí yo ya dejo de compartir mi pantalla y abrimos el diálogo. ¿Les parece? Excelente, muchas gracias, Cristian. En primer lugar, te felicito por esta exposición. Nos dejas con mucha expectativa, con mucha esperanza, y sobre todo, qué interesante escuchar desde la academia todo lo que siempre se llena a veces la lista, ¿no?, de las propuestas políticas, pero que ojalá se cumplan, y que creo que la esperanza es que los gobiernos puedan trabajar en este rumbo. Y he visto incluso datos que son muy optimistas a lo que hay en la realidad, y el vacío normativo también creo que tenemos que trabajar. Bueno, yo eh, voy a dar lectura a las preguntas que nos pasan, bueno, los participantes, para que podamos ir respondiendo una a una. Tenemos la primera de Carlos Zavala. ¿Cuál es el principal obstáculo para promover el gobierno digital en Bolivia y en la región de Latinoamérica? ¿Voy a ir respondiendo o prefieren que vayamos acumulando unas 3 o 4 preguntas? Puedo dar lectura. Tenemos en total 5 preguntas, doy lectura y ahí podemos agrupar también, ¿no?, las respuestas. Perfecto. Ya. Segunda pregunta de Milton Ríos. Felicidades, Cristian, muy interesante. La consulta es: ¿cuál es el costo económico y el tiempo necesario para implementar, por ejemplo, la digitalización de trámites en una alcaldía como la ciudad de Tarija, con una población aproximada de 250,000 habitantes? Tenemos una tercera pregunta. ¿Cuáles son, según su criterio, los principales obstáculos para la implementación de estas nuevas políticas de innovación pública? Muy parecida a la primera. Tercero, ¿qué puede aconsejar para hacer este proyecto de Tarija Digital? ¿Qué puede aconsejar para hacerlo realidad? Finalmente, tenemos
un comentario, bueno, lo de lectura también. La Constitución Política del Estado ya establece que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada ejercerá el control social de la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administran recursos fiscales. Ejercerá, bueno, nos da un detalle de lo que indica nuestra Constitución Política del Estado, que es Magda Calvimontes. Tenemos finalmente, bueno, doy lectura a una más y creo que con eso podemos cerrar porque tenemos 8, creo que nos vamos a pasar de tiempo. ¿Qué opciones habría en Bolivia dada la corrupción y el vandalismo, que sería un peligro para la digitalización del gobierno? Creo que podemos quedarnos hasta aquí, ¿no? Con estas 5. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos los que han participado y han hecho llegar sus preguntas. Bueno, la primera la primera y la tercera en realidad, ¿no? Que es el principal obstáculo para promover el gobierno digital. Hay muchos obstáculos, ¿no? Y uno de ellos siempre es, bueno, creo que son 3, me animo a decir que son 3. Primero, el tema de recursos, ¿no? Es decir, digitalizar necesariamente implica invertir, ¿no? Porque obviamente la tecnología no es necesariamente barata y hay que generar cierta infraestructura, ¿no? Ya sea infraestructura a nivel de la tecnología misma, que puede ser el software, las conexiones, etcétera, ¿no? Como también otras inversiones a nivel de reglamentaciones, ¿no? Hay el trabajo de los abogados, y el tema también de cómo socializas esto, ¿no? Porque lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no? Es que el gobierno municipal de La Paz creó una plataforma para trámites, que es muy buena, ¿no? Pero nadie en La Paz lo usa, ¿no? O muy pocas personas. ¿Por qué? Porque no se ha socializado, ¿no? Entonces, ahí tienes 3 tipos de costos, ¿no? Tecnología, la parte de reglamentación y la socialización. Entonces, ese es un principal obstáculo, la inversión. El segundo obstáculo tiene que ver con lo político, ¿no? Es decir, que los gobiernos tengan voluntad política para realmente llevar adelante estos cambios, ¿no? Entonces, eso requiere convencer a las autoridades de, che, esta plataforma realmente te va a solucionar muchos problemas, ¿no? Digitalizar o transparentar información te va a generar mayor legitimidad política, ¿no? Te va a generar mayor confianza en la ciudadanía. Entonces, ese es un tema que también se requiere trabajar, el tema de la voluntad política. Y el tercer elemento tiene que ver con las capacidades del propio gobierno, ¿no? Es decir, si los recursos humanos, si los equipos de gestión no tienen estos conocimientos con respecto a innovación, a interoperabilidad, a cómo abrir datos, etcétera, pues no van a poder implementar nada de esto, ¿no? Porque no lo conocen, o porque lo van a implementar mal, o porque no lo van a entender, ¿no? Entonces, son 3 grandes problemas. ¿Cómo se lidian con cada uno de estos problemas? El problema económico, ¿no? Sí se requiere una buena inversión, y ahorita voy a comentar cuánto es esta inversión, pero los beneficios de digitalizar son por mucho mayores a los costos de digitalizarse, ¿no? Hay un estudio de la CAF que habla un poco de esto, que se ha calculado en 3 municipios de Argentina, por ejemplo, donde me acuerdo que el retorno, porque utilizan una metodología para evaluar esto, que es el retorno de la inversión en las políticas públicas, que dice que más o menos se recupera más del 700%, ¿no? Entre 400 y 700% IVA, ¿no? Entonces, es un beneficio abismal, ¿no? Obviamente es a largo plazo. ¿En qué se ahorra? ¿No? No es solamente que se deja de usar papel y se deja de comprar resmas de papel, no. Se ahorra en eficiencia, ¿no? Que los procesos se hagan más rápido. Se ahorra en costos de transporte, que la gente no tenga que ir
pagar en taxis o en minibuses o lo que sea, ¿no? Se ahorra en que las empresas puedan gestionarse más rápido. Se ahorra en corrupción, en evitar la corrupción, ¿no? La corrupción es un gran problema y que obviamente afecta a los recursos públicos. Entonces, si tienes transparencia, si tienes procesos digitalizados, hay menos posibilidad de que exista corrupción, ¿no? Se ahorran un montón de cosas. Entonces, el retorno es bastante grande. Entonces, eso es para responder el costo de inversión. El costo de la capacitación, pues ahí este es un gran obstáculo y por supuesto tenemos que generar, o sea, tenemos que capacitar a los funcionarios, ¿no? Hay lo que es la Escuela de Gestión Pública, que me parece una gran cosa, entonces la aprovechemos, ¿no? Demos cursos realmente para que los funcionarios públicos puedan capacitarse en esto, ¿no? Y esto es algo que están todos los gobiernos tienen este problema, ¿no? De que no tienen funcionarios o servidores lo suficientemente capacitados, pues hay que capacitarlos, ¿no? Y lo tercero es, que lo decíamos, la voluntad política. Esto es lo más difícil, ¿no? Y lo digo por experiencia. ¿Cómo convences al político, a la autoridad, de que esto es beneficioso, ¿no? Entonces, eso es cambiar la cultura, ¿no? Es mostrarle los beneficios, mostrarle no es solamente un beneficio económico, es también un beneficio político, es un beneficio en inclusión social, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, hay que convencerlos y es ahí donde hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y bueno, entonces, esos serían los principales obstáculos que son a nivel latinoamericano, pero también son los mismos obstáculos los tenemos en Bolivia, ¿no? Con respecto a costos específicos, ¿no? No puedo decir realmente digitalizar cuesta, qué sé yo, 2 millones de dólares, ¿no? No hay eso, ¿no? Dependerá qué tipo de soluciones tecnológicas, dependerá qué tipo de cambios se requiere. Lo que sí puedo decir es de que no es un costo grande, ¿no? No es un costo que hablamos como construir un puente, ¿no? Un puente puede costar, qué sé yo, 200 millones de dólares, ¿no? Digitalizar cuesta una fracción de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la digitalización es rápida, ¿no? Es decir, hay empresas que hacen digitalización de trámites en aproximadamente 3 meses, ¿no? Que van, un gobierno, digitalizan procesos, te dicen así tiene que funcionar el modelo y se van, ¿no? Y lo hacen bastante rápido. Hay todo un negocio con respecto a esto, ¿no? Y se puede hacer rápido y se puede hacer a un buen costo, ¿no? Tampoco construir una plataforma de participación, por ejemplo, eso sí les puedo dar un costo. Una plataforma de participación ciudadana que ya existe, que puede ser de CIDIM, que simplemente hay que adaptarla al gobierno, digamos, te cuesta alrededor de entre 6,000 y 10,000 dólares, ¿no? Tener una plataforma de participación. Y una capacitación para que los funcionarios públicos sepan usarla, te cuesta, qué sé yo, otros 3,000 dólares, ¿no? En hacer talleres, en un capacitador. Es un costo bastante barato, diría yo, con respecto a lo que gastan normalmente los gobiernos en políticas públicas, en lo que gastan en proyectos, ¿no? Entonces, no es un costo abismal, ¿no? Hace poco veía un proyecto del BID, ¿no? Que era para actualizar la regulación de gobierno digital en el gobierno de México, que el gobierno de México es un monstruo, ¿no? O sea, realmente comparado al gobierno boliviano es unas 10 veces más. Entonces, y no era mucho. Estamos hablando de unos 5 millones de dólares, era el costo de ese proyecto, ¿no? Para digitalizar, para actualizar toda la regulación y el proceso de digitalización dentro del gobierno de México, ¿no? Entonces, yo creo que en un caso particular como el de Tarija, no se necesita mucho, ¿no? Y el retorno es mucho mayor a largo plazo, ¿no? Eso para darles una idea. Luego, ¿qué se puede aconsejar con respecto a la realidad de Tarija, ¿no? Tarija, por lo que yo sé, tampoco es que tengo mucha información, pero tiene algunos avances, ¿no? Y yo conozco personas que están de alguna manera interesadas en impulsar este tipo de procesos, ¿no? Lo que hay que generar, me parece que son al menos unas 4 cosas. Primero es generar esto que es la voluntad política, ¿no? Que ya les decía que
el gobierno, tanto el gobierno municipal de Tarija, también el gobierno departamental, estén muy involucrados, estén muy en línea con que hay que generar esto, ¿no? En cada uno de sus procesos. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Definitivamente lo que más se tarda no es en digitalizar, sino es en convencer a las autoridades, ¿no? Que son reuniones tras reuniones tras reuniones. Eso es uno. Lo segundo tiene que ver con generar un plan, ¿no? De implementación. Ya hay ciertos lineamientos en el plan institucional de gobierno electrónico de la GETIC, es agarrar ese plan y implementarlo en Tarija, es decir, cómo se tiene que hacer este plan, ¿no? Y no es tan difícil. Hay un plan muy bonito que conozco que es el plan de Sacaba, ¿no? Que es un municipio mucho más pequeño y que es un plan hermoso de digitalización, ¿no? Y realmente entonces hay que localizar el plan que ya está a nivel nacional y darle contexto de Tarija, ¿no? Eso viene a ser como una segunda cosa. Una tercera cosa viene a ser generar un ecosistema, ¿no? Es decir, encontrar las personas que quieran impulsar este proceso tanto dentro del gobierno, en sociedad civil y en la academia, ¿no? Y en las empresas. Entonces son 4 sectores que tienen que intervenir, ¿no? Y en cada uno de estos sectores hay agentes de innovación, ¿no? Hay personas que impulsan los procesos. Entonces, estas personas tienen que básicamente articularse y empezar a impulsar estos procesos, ¿no? Así funciona en Cochabamba, por ejemplo. Cochabamba es un muy buen ejemplo de innovación, ¿no? Tienen empresas grandes como Hanasoft, ¿no? Donde ya se han articulado, hay una comunidad que está impulsando cosas, el gobierno departamental estuvo muy involucrado, no sé cómo estará ahora, entonces hay cierto impulso para la innovación, entonces hay que de alguna manera replicar eso, ¿no? Y la cuarta cosa, por supuesto, es conseguir fondos, ¿no? Los gobiernos municipales, como saben, van a reducir su coparticipación con el Estado debido a la crisis en la cual estamos, entonces hay menos fondos ahora, ¿no? ¿Dónde conseguimos fondos para digitalizar? Pues ahí están justamente los bancos de desarrollo, ¿no? El BID, la CAF, Fonplata, tienen muy buenos fondos para todo este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque generan eficiencia, generan desarrollo, generan lo que ellos llaman spillover, ¿no? Entonces, ahí se puede conseguir fondos para poder financiar estas transformaciones digitales y también la cooperación, ¿no? Hay cooperación internacional que está muy involucrada con estos temas. Entonces, yo creo que ahí se puede conseguir financiamiento para impulsar los procesos. Y de alguna manera son procesos autosostenibles, porque generas encadenamientos productivos, ¿no? Encadenamientos de valor. Si abres datos, hay empresas que pueden aprovecharlos. Si abres, necesitas software, hay empresas a nivel nacional, incluso dentro de Tarija, que pueden desarrollar este software. Entonces, generas toda una industria, ¿no? Entonces, yo creo que más bien se autosostiene, ¿no? Entonces, eso era el cuarto elemento, los fondos. Luego, ¿qué más? Ya, sobre la Constitución Política del Estado y también está la Ley de Participación, que hablan básicamente de que la sociedad participa. Efectivamente, somos uno de los países que tiene más derechos políticos en cuanto a participación, ¿no? Es decir, no necesitamos más normativa para participar, ¿no? Lo que necesitamos son los canales para participar, como el gobierno efectivamente incluye a la sociedad, ¿no? Para que pueda participar en una ley de acceso a la información, ¿no? Para participar en esta ley de acceso a la información, por ejemplo, la Fundación Internet Bolivia, que es una fundación en la cual yo participo, hemos hecho una carta al ministro diciéndole, por favor, ministro, podemos participar en este proceso. Nos respondieron unas 3 semanas después diciéndonos, sí, claro que pueden, les vamos a avisar cuándo. Hasta ahora no nos avisan cuándo o cómo va a ser el formato o qué va a haber. Entonces, no hay un canal efectivo de participación, uno tiene que buscárselo, ¿no? Y si no tiene las conexiones políticas, no tiene ahí contactos, pues no se va a generar la participación. Y finalmente el tema de la corrupción, ¿no? Digitalizar más bien previene la corrupción,
¿no? Entonces, si digitalizamos procesos, digitalizamos la información y la abrimos, vamos a evitar que más bien haya corrupción. Entonces, es algo positivo. Si algo tenemos que exigirle al gobierno actual es digitalicemos, impulsemos la digitalización, ¿no? De esa manera evitamos que haya mayor desconfianza, evitamos que la despolarización que existe ahora nos termine de destruir. Más bien yo creo que hay cosas buenas que podemos impulsar en beneficio de todos, ¿no? Y esa, a través de la digitalización se fortalece el control social y evitamos estos grandes problemas que estamos teniendo actualmente. Eso para cerrar todas las preguntas. Excelente, muchas gracias, Cristian. Bueno, para cumplir también con nuestros participantes, tenemos dos preguntitas más. Creo que nos quedan unos minutitos. Si deseas igual resumirlas, te las leo. De Jorge Copa, dice, cree que los sectores sociales y otros privados también pueden o deberían participar en el control gubernamental mediante la virtualidad para evitar los sesgos de los gobiernos que no sean confiables como el nuestro. Jenny Martínez nos dice, en su criterio considera que es posible avanzar en el cierre de la brecha digital, en el cierre de la brecha digital a nivel subnacional cuando solo el 8% del presupuesto general del Estado se distribuye entre los 339 municipios y más del 85% se quedan a nivel central. Bueno, dejo estas, ya no, creo que con esto cerramos las preguntas. Muchas gracias. Sí, los privados y los sectores de la sociedad civil en general, las universidades también, tienen que ser partícipes de todos estos procesos, ¿no? Es decir, es un proceso conjunto. Haciendo eco a esta frase famosa de nadie se salva solo, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia, realmente es cuando más canales tenemos que generar para que haya una participación multisectorial y podamos resolver estos problemas de manera conjunta. Yo creo que aquí cada sector puede aportar algo, ¿no? Y bueno, una participación en el chat sobre la jurisprudencia del derecho a la información. Sí, exactamente, se puede consultar, se puede participar, lo hemos hecho, pero no es así nomás, o sea, no es que simplemente dices, ábrame la información o quiero participar. ¿Por qué? Porque falta el canal, ¿no? Falta la plataforma, falta el mecanismo para efectivizar ese derecho que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y finalmente, esto del cierre de la brecha digital, que para mí es el tema ahorita y es donde tenemos que meter todos los recursos en este momento, ¿no? ¿Cómo cerramos la brecha digital? Estados Unidos, que ustedes saben que es un país ultra digitalizado, una de las principales políticas del nuevo presidente, del presidente Biden, es cerrar la brecha digital, ¿no? Entonces, si Estados Unidos se está preocupando por eso, que es un país tan digitalizado, ¿por qué no nosotros, no? Actualmente en Bolivia, y aquí me voy a explayar en algunas cifras, menos del 40% de los hogares tienen acceso a un internet de calidad, ¿no? Que este internet de calidad se considera cuando es por arriba de las 2 megas de transferencia de datos, ¿no? Y que sea de banda ancha, ¿no? O sea, menos del 40%. En área rural es menos del 5% los hogares que acceden a internet de calidad, ¿no? De acuerdo a una encuesta de UNICEF, menos de 4 niños, ¿no? De cada 10 han podido continuar su educación de manera virtual. Eso quiere decir que 6 niños de cada 10 en todo el país no se está educando en este momento, no está accediendo a la educación, ¿no? Entonces, esto es algo preocupante a futuro, ¿no? O sea, si el desarrollo depende de que generemos nuevas generaciones con nuevas capacidades ¿no? Para fortalecer la economía, fortalecer los procesos productivos, no va a pasar, porque no estamos realmente... no estamos preparando a estas generaciones porque no están accediendo a la educación, ¿no? Entonces, es un problema grave. ¿Qué tenemos que hacer como país? Pues tenemos que generar una política de Estado que sea, vamos a cerrar la brecha digital en 2 años o en 3 años, ¿no? Donde intervienen tanto el gobierno nacional, intervienen las empresas de telecomunicaciones y intervienen también los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Ahí cada uno tiene que poner algo, ¿no? Y ahora, aquí llega la pregunta principal, que hacia eso iba quien hizo la pregunta, es ¿cómo cerramos cuando no hay recursos para generar esta infraestructura para cerrar la brecha digital?
sí hay recursos, ¿no? Hay un proyecto del gobierno que se creó el año 2012, si no me equivoco, que es el famoso Prontis, ¿no? Que es un proyecto que está en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? ¿Qué es el proyecto Prontis? Es un proyecto para cerrar la brecha digital en el área rural, ¿no? ¿De dónde recibe recursos este proyecto? De todas las multas que han pagado las empresas de telecomunicaciones a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ahí se ha acumulado un gran capital económico destinado para cerrar la brecha digital, ¿no? ¿Cuál es el problema? Son dos problemas. Uno, que casi nadie conoce el Prontis y no sabe cómo funciona, ¿no? Y segundo, no se han generado proyectos para cerrar la brecha digital, muy poquitos, ¿no? Se ha generado un proyecto para generar computadoras de alto tráfico en algunos pueblos, se han generado centros de telecomunicaciones, que eran básicamente cafés internet, pero no se ha generado infraestructura, ¿no? No se ha generado infraestructura de última milla, no se han generado antenas repetidoras, no se han brindado dispositivos para conectarse a internet, ¿no? Todo eso es lo que falta ahora y que se tiene que resolver con la política pública, ¿no? Es decir, tenemos que impulsar a nivel nacional una política pública de cierre de la brecha digital y en 2 años se podría resolver. Así están haciendo varios países. El problema es de que no estamos coordinando, nos estamos peleando políticamente, ¿no? Y pues todos los problemas que ustedes saben, ¿no? Pero la brecha digital debería ser prioridad ahorita de cualquier gobierno, tanto nacional como subnacional, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Cristian, con esto creo que hemos terminado esta etapa de preguntas. A nombre de todas las instituciones que conforman la plataforma del movimiento Tarija Dialoga, queremos agradecerte. Te felicitamos por esta exposición. Ha sido un honor tenerte el día de hoy. Repito, nos quedamos con muchas ideas, con mucha esperanza para cambiar nuestra realidad con la colaboración de las tecnologías. Sin más, entonces, reitero nuestro agradecimiento. Y agradecer también a todas las personas que han participado y nos han acompañado en esta sesión. Simplemente antes de cerrar, que quiero también anunciar que nos acompaña en la próxima sesión, que va a ser la sesión 10, el 7 de abril, donde tendremos la participación del ingeniero Jorge Tejerina, de la DICIT, de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho. El tema a tratar va a ser resultados, fracasos y enseñanzas del proceso de desarrollo regional durante la era del gas. Índice del Progreso Social del Departamento Tarija, Agenda 2030. Una vez más, muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, ha sido un verdadero gusto. Muy buenas noches a todos. Qué gusto de verte. Tuve dificultades para ingresar al inicio, pero menos mal pude entrar a tiempo. Excelente, excelente tu exposición. Te veo de tiempo. Gracias, hasta luego. Muy bien, aplausos, Cristian. Muy buenas noches a todos. Gracias, Cristian, por las contribuciones. Un abrazo. Realmente nos has dejado con muchos desafíos, seguramente para lo que viene de aquí para adelante. Así que muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Marcelo, por la moderación muy precisa, muy profesional. Un abrazo para todas y todos. Y como bien dijo Marcelo, nos vemos en la penúltima sesión de este maravilloso ciclo que ha significado la cátedra Diálogo, Desarrollo y Políticas Públicas. Buenas noches a todas, todos y todes. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Gamboa, buenas noches. Gabrielita. Querido Alfonso, que estés muy bien. Nos vemos. Igualmente. Hasta pronto.